Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Aquí RJ con un nuevo video para el canal, en esta ocasión, con un nuevo capítulo de mi fanfic de Spider-Man en Gotham. Y antes de empezar quiero recordarles que estos vídeos titulados Gotham Tales son algo así como contenido complementario a los capítulos numerados. Esto lo comento porque he notado que los vídeos de Gotham Tales no tienen tantas vistas como los capítulos numerados. Así que pensé que quizás algunas personas no los ven debido a que tienen diferentes nombres. Pero tanto los capítulos numerados, como los Gotham Tales son parte de la misma historia. Mientras que los capítulos numerados de Spider-Man en Gotham se centran en Peter Parker y Spider-Man, los Gotham Tales es contenido que desarrolla más del lore de este nuevo universo, que creé para este fanfic. Así que, si les gusta este fanfic, y no se han visto todos los Gotham Tales que he subido al canal, les digo que se están perdiendo de la mitad de esta historia. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Así que sin más que agregar, los dejo con el fanfic. Espero que lo disfruten, y nos vemos en un próximo video. Gotham Tales 5. La huérfana. Desde que nació, a Orphan se le había entrenado para ser una cosa, y solo una cosa. Un arma. Se le privó del habla y del contacto humano desde su infancia para convertirla en la asesina perfecta. No sabía hablar o escribir, pero era una experta en el lenguaje corporal. Era capaz de leer y predecir el siguiente movimiento de su oponente, incluso antes de que él lo supiera. Y como el arma que era, ni siquiera tenía un nombre propio. Lo más cercano a eso era el nombre que se le había dado en el bajo mundo. La huérfana. Esto debido a que durante un trabajo, había asesinado a sus objetivos, una pareja, delante de sus hijos. Ella no sintió arrepentimiento en aquella ocasión. Nunca había sentido arrepentimiento por algo en su vida. A ella se le daba un nombre, y ella lo eliminaba, así de sencillo. Y así había sido por varios años. Pero algo había cambiado. Algo cambió dentro de ella. Durante su último trabajo, hace una semana, se le había ordenado asesinar a un líder mafioso, el cual no salía de su mansión, la cual había convertido en su fortaleza, con miles de hombres armados protegiéndola. Tras varias semanas sin poder acercarse a su objetivo, se presentó una oportunidad. Y esa oportunidad era un recital de ballet, en el cual participaba la única hija del mafioso. Orphan había esperado hasta que terminara el recital de ballet para eliminar a su objetivo. Y no porque no estuviera a su alcance. Había conseguido colarse en el teatro y lo tenía a la vista, bastaba con lanzarle uno de sus cuchillos arrojadizos para eliminarlo. Como parte de su instrucción como asesina incluyó entrenamiento con cuchillos, ella era una experta en el lanzamiento de estos. Podía empalar a una mosca en vuelo, usando solo un palillo de dientes. Incluso, era una actividad que hacía con bastante frecuencia cuando estaba aburrida. Pero no. Ella esperó a que terminara la presentación, porque no pudo despegar los ojos del espectáculo. Cada uno de los movimientos que realizaban las bailarinas eran simplemente perfectos. Cada paso, cada giro, cada salto hablaban de semanas, incluso meses para llevarlos a ese nivel de perfección. Ella lo sabía porque ese era el único lenguaje que entendía. Y esa noche, conoció la belleza y la perfección. Por primera vez, sintió algo en su pecho. Ya no estaba vacío. Pero ese sentimiento fue reemplazado por un dolor punzante, al escuchar los gritos de la hija del hombre que había asesinado esa noche. Sus llantos eran como si un cuchillo la apuñalara en el corazón, y sus lágrimas, como una pesada lluvia que la aplastaba. Y sin importar cuánto intentara ignorar ese dolor, tal y como lo hacía con el dolor de una herida abierta o un hueso roto, ese dolor no desapareció. Seguía con ese dolor en su pecho y el llanto en su mente. Al no saber cómo lidiar con este tipo de dolor, y que el mantenerlo enterrado en su corazón le causaba dolor, decidió dejarlo salir. Y para su propia sorpresa, ella comenzó a bailar. Orphan comenzó a realizar los movimientos que había visto durante aquel recital de ballet. Cada paso estaban grabados a fuego en su mente, por lo que pudo replicarlos fácilmente. Cada paso, cada salto, cada giro de puntillas, ella los imitó a la perfección. Y luego de una hora, había terminado de realizar el recital por completo que había presenciado en aquella ocasión. Y extrañamente, eso calmó un poco su dolor, como si realizar la rutina de ballet apaciguara el dolor en su pecho.
Ella no sabía por qué había ocurrido esto, pero estaba feliz, de cierta manera, al ya no sentir aquel dolor en su pecho. Quizás debería repetir esta rutina de vez en cuando, pensó la joven mujer. Al estar cansada y sudada, Orphan decidió tomar un baño para limpiarse un poco. Tras terminar su ducha, Orphan se acercaría al lavabo del baño, en el cual podía ver su reflejo en el espejo. Había cicatrices en su espalda, su abdomen, y sus piernas. Una era por un cuchillo que casi perforó su pulmón. Otra de un disparo que atravesó su abdomen, sin dañar ningún órgano vital. Y la lista seguía y seguía. Ella las recordaba todas. Algunas representaban sus fracasos, y otras, sus victorias. En dado caso, demostraban que aún estaba viva. El único lugar sin cortes, sin cicatrices o moretones en su cuerpo, era en su rostro. Esto era para que pudiera pasar desapercibida, ya que un rostro desfigurado por cortes y cicatrices tendía a llamar mucho la atención. Y como la asesina que era, debía pasar desapercibida. Mezclarse en la multitud. Ser una gota de agua en el mar. Una vez terminado su descanso, Orphan comenzó los preparativos para su cacería. A la mañana siguiente de su llegada a Gotham, Orphan investigó a su objetivo. Para su sorpresa, la mayor cantidad de información que consiguió de Spider-Man fue en un podcast que era bastante entretenido de escuchar. Este se llamaba El Vigilante de Gotham, un nombre apropiado, teniendo en cuenta su tema principal. En este podcast, Orphan pudo conocer más a su objetivo, en especial, su preferencia a patrullar los distritos de Old Gotham. Aparecía casi a diario, de entre el mediodía y el anochecer. Posiblemente, para evitar a los enmascarados de Gotham, como Batman y Robin. Y si ella quería eliminar a Spider-Man y salir de la ciudad, sin tener que lidiar con ellos, debía hacer lo mismo. Una vez establecido el terreno de caza, Orphan se equipó. Un traje negro con blindaje que protegía las zonas vitales, pero que permitía una gran flexibilidad. Y su ninjato, una espada parecida a una katana, pero de hoja corta y sin curvatura. Y finalmente, su máscara completamente negra, la cual parecía sacada de una película de terror. Una vez preparada, Orphan salió de su habitación de hotel por la ventana, y buscó un lugar en el que pudiera esconderse y esperar a que apareciera Spider-Man. Este lugar resultó ser un antiguo edificio de oficinas abandonado. Y a pesar de que era mediodía, contaba con la suficiente oscuridad como para que ella pudiera esconderse fácilmente. Y estando escondida en la oscuridad, todo lo que debía hacer era esperar. Mientras tanto, en otro lugar. Jueves, 4:53 p.m. Peter se encontraba en medio de su descanso entre patrullas, para comer un sándwich cubano que había comprado en uno de los puestos de comida de distrito de Crime Alley. Puede que Crime Alley fuera uno de los distritos más peligrosos de Gotham, pero tenía de los mejores puestos y restaurantes de comida de toda la ciudad. Luego de terminar su sándwich, Peter se limpió las manos y la boca, y colocándose de nuevo su máscara, comenzó su última patrulla del día. Bien, 3 rufianes más, y llenaré la cartilla de hoy. Bromearía Peter. Unos minutos después, y mientras pasaba por el distrito de Otisburg, Peter comenzó a sentir un terrible dolor de cabeza. Fue tanto el dolor, que Peter tuvo que detenerse en el tejado de un edificio. ¡Auch! Esto duele mucho. Este dolor es como aquella vez que... En ese momento, Peter se pondría rápidamente en guardia, mirando en todas direcciones. A cada rincón o sombra que estuviera cerca de él. Esto debido a que, el dolor que había sentido hace unos segundos, había sido similar a la vez que tuvo a Batman cerca de él. Pero esta vez, el dolor había sido más intenso, más crudo. Vamos, sal de una vez. Sé que estás ahí. Gritaría Peter, armándose de valor para hablar. Peter no sabía por qué había hecho eso. Puede que, y tras su último encuentro contra Batman, se diera cuenta que correr no serviría de nada, ya que Batman usaría de nuevo ese auto súper genial para alcanzarlo. O peor aún, esta vez habría traído ese avión del que había escuchado antes. O quizás estaba confiado de volver a inmovilizar a Batman con sus telarañas, como la vez anterior. En cualquier caso, Peter se quedó ahí. De pie. Con los puños en alto, y esperó. Y luego de unos segundos, y para la sorpresa de Peter, Batman no fue quien salió de entre las sombras. La persona que había salido de entre las sombras, era una figura completamente vestida de negro, incluso más que Batman, y llevaba puesta una máscara espeluznante que le ocultaba todo el rostro. ¿Eh? Tú no eres Batman.
Diría confundido Peter, más para él que otra cosa. Quizás no podía verlos, pero Peter podía sentir la mirada de esa persona de negro observándolo. Lo cual, le generaba un gran escalofrío que le recorría todo su cuerpo. Y su sentido arácnido, zumbando en todo momento, no estaba ayudando a eso. Luego de varios segundos en completo silencio por parte de ambos enmascarados, y como parecía que la otra persona no tenía la iniciativa para dar el primer paso, Peter fue el primero en hablar. Hola. Buenas tardes, yo soy el amigable vecino Spider. Pero Peter no pudo terminar de hablar, ya que, y gracias a su sentido arácnido, pudo esquivar un cuchillo que había sido arrojado a gran velocidad, que ni siquiera Peter pudo ver el momento en el que el enmascarado de negro levantó la mano. Ok, eso fue muy grosero. Diría Peter, intentando ocultar su miedo con un comentario humorístico, pero no estaba funcionando como a él le gustaría. Al ver que había fallado con su primer lanzamiento, Orphan le lanzó otro cuchillo. Pero al igual que el primero, el enmascarado de rojo lo había esquivado. Al darse cuenta de que su objetivo era capaz de esquivar sus cuchillos, Orphan decidió pasar al plan B. Combate cercano. Cuando Peter vio como el enmascarado de negro desenvainó lo que parecía ser una katana, sabía que esto no iba a terminar bien. Oye, tranquilo, no te aloques. Hay una cafetería no muy lejos de aquí. Podríamos tomarnos un café y hablar como personas civilizadas. Diría Peter un poco nervioso. Peter podía esquivar balas y podía levantar objetos del triple de su peso con facilidad, pero a él le daban mucho miedo los objetos afilados. Y más si eran portados por alguien salido de una película de terror. Oye, ¿eres un ninja? Porque si eres un ninja eso es algo súper genial. Bromearía Spider-Man. Comenzar con una broma o burlarse de ellos, siempre hacía que sus oponentes se confundieran o se enojaran. Pero no ocurrió nada de eso con el enmascarado de negro. Simplemente estaba ahí, de pie. Peter no podía ver sus ojos, los cuales estaban ocultos por esa horrible máscara, pero por alguna razón, podía sentir como sus ojos lo observan de pies a cabeza. Como si estuviera buscando la mejor manera de matarlo. Era aterrador. Oye, sé que llevo poco en esto de ser un superhéroe, pero ¿no se supone que el villano es el que debe presentarse primero? Comentaría Peter, intentando romper el hielo. Pero no funcionó. El ninja se mantenía en silencio. Oh, ya entiendo. Eres de esas personas tímidas, ¿verdad? Tranquilo, no te pongas nervioso. Yo te ayudo. Empezaré yo. Hola, soy tu amigable vecino, Spider. Peter no pudo terminar su presentación, ya que había movido su cabeza hacia la izquierda, esto debido a que, y gracias a su sentido arácnido, había esquivado un cuchillo que había sido arrojado por el ninja enmascarado. El cual, estaba dirigido directamente hacia su frente. Orphan se había sorprendido por la rápida reacción de Spider-Man. Ella había estado analizando cada uno de los movimientos de Spider-Man. Desde su postura, sus movimientos al hablar, incluso su respiración. Y nada de lo que vio la impresionó. Era como ver a un adolescente nervioso. Pero ella sabía que las apariencias eran engañosas. No por nada había una recompensa por su cabeza. Con esto en mente, decidió acabar con su objetivo rápidamente. Gracias a que sus ojos eran visibles a través de su máscara, Orphan aprendió la frecuencia en la que Spider-Man parpadeaba, lo cual, lo hacía cada 7 segundos. Con esa información en su poder, Orphan esperó su momento para actuar. En la fracción de segundo en el que Spider-Man cerraba y abría los ojos, realizó su movimiento. Con un rápido movimiento, casi como un borrón, Orphan tomó uno de sus cuchillos y lo lanzó hacia Spider-Man con la intención de asesinar a su objetivo rápidamente. Pero para su sorpresa, Spider-Man había esquivado su cuchillo instantes antes que hiciera contacto, y no solo eso, lo había hecho incluso mientras aún tenía sus ojos cerrados. Oye, eso fue muy grosero. ¿Acaso no sabes que debes esperar a que terminen las presentaciones para empezar la pelea? Incluso ese idiota del rey de los condimentos, se presentó antes de dispararme su maldita salsa de tomate. Le reclamó Spider-Man por el acto descortés de su oponente. Orphan no sabía si había sido suerte o habilidad que hubiera esquivado su primer ataque en el último segundo, así que decidió poner a prueba su teoría. Orphan tomó varios cuchillos de su cinturón y se los arrojó a Spider-Man. Y tal como ocurrió con el primer cuchillo, el enmascarado de rojo esquivó todos y cada uno de sus proyectiles. Al darse cuenta que lanzar más cuchillos sería una pérdida de recursos, Orphan decidió pasar al combate directo.
Desenvainando su ninjato, Orphan adoptó una postura de combate. Oye, esa espada es muy bonita, pero ¿qué tal si la dejas en su funda? Diría Spider-Man, tratando de no mostrar su miedo por la espada afilada. Peter podía esquivar balas, levantar objetos 3 veces su peso fácilmente, pegarse a las paredes y dar grandes saltos. Pero si había algo que le molestaba mucho, eran los objetos afilados. Cuando recibía un corte, su factor de curación le causaba una molesta picazón. Y viendo que el ninja portaba todo tipo de armas afiladas, sabía que si dejaba que se acercara lo suficiente para cortarlo, la picazón no lo dejaría dormir hoy. Como lo había hecho antes, el ninja se abalanzó hacia Spider-Man en completo silencio. Peter comenzó a esquivar la mayoría de las estocadas y cortes del ninja. Pero a pesar de su sentido arácnido y sus reflejos, Peter no pudo esquivar todos los ataques del enmascarado de negro, llevándose algunos cortes en sus antebrazos. Habiendo tenido suficiente de la espada, Peter decidió confiscarle el cuchillo al ninja asesino de la noche. Ok, suficiente, basta de jugar a Ninja Fruit conmigo. Exclamaría Peter molesto. Usando sus poderes adhesivos en sus manos, Peter tomó con las yemas de sus dedos el filo de la espada, y con la otra mano, le dispararía una bola de telaraña en la cara al ninja psicótico. Y mientras este intentaba quitarse la telaraña de la cara, Peter le propinaría una palmada lo suficientemente fuerte en el pecho como para hacerlo retroceder algunos metros hacia atrás. Pero tras dar ese empujón con la palma abierta, Peter pudo jurar que sintió algo en su mano. Algo suave. Peter no quería pensar en eso. No ahora. Pero cuando el ninja decidió quitarse la máscara en vez de perder el tiempo tratando de quitarse la telaraña de la cara, Peter pudo confirmar lo que había pensado luego de dar ese empujón. ¿Una chica? Diría Peter en voz alta, viendo claramente el rostro del ninja. El cual, era el de una linda chica con rasgos asiáticos, con cabello corto y negro. Ahora que no tenía su máscara, Peter podía ver claramente el cuerpo con curvas del ninja. Incluso se sorprendió por no haberlo notado antes. Aunque, en su defensa, estaba más concentrado en evitar que lo apuñalaran o que lo cortaran, que mirar el pecho del ninja asesino. Oye, perdón. Yo no quise tocar tus... Ay mamá, perdóname. Trataría de decir Peter, pero la vergüenza no le permitía ordenar bien sus pensamientos. Orphan estaba confundida. No sabía por qué su enemigo se estaba disculpando con ella por haberla golpeado. Estaban en una pelea a muerte, y el objetivo de esta era matar al oponente usando sus mejores técnicas. Aunque eso no importaba, de todos modos, él iba a morir. Ahora que había perdido su ninjato, Orphan usaría su arma más letal. Sus propias manos. Corriendo hacia su enemigo, Orphan comenzó a lanzar varios golpes a Spider-Man. Pero estos no eran simples golpes lanzados al azar. Estos estaban dirigidos a puntos vitales y puntos de presión. Algo que había notado en su breve intercambio de golpes anterior, era que, y de alguna manera, Spider-Man lograba esquivar los golpes que serían letales, pero no reaccionaba tan bien con ataques que no lo lastimaban en gran medida. Ella llegó a esta conclusión tras haber intentado apuñalar su corazón con su espada, el cual falló. Pero los cortes a sus antebrazos no los había esquivado de la misma manera. Tal parecía que había un tipo de prioridad en cuanto que ataques esquivaba y cuáles no, así que, valiéndose de esa información, Orphan realizaba ataques que podrían matar a su objetivo, solo para que éste los esquivara, y así tener la oportunidad de encestar golpes a puntos de presión, que, por sí solos, no lo lastimarían mucho, pero en conjunto, lo dejarían incapacitado. Y así, tras 3 golpes en 3 puntos diferentes de su brazo izquierdo, el brazo izquierdo de Spider-Man dejaría de moverse, cayendo a su costado como si estuviera hecho de espagueti. ¿Eh? Mi brazo. No puedo mover el brazo. Pensaría Peter bastante asustado. Como tal, Peter aún podía sentir su brazo izquierdo, pero no podía moverlo, era como si su brazo estuviera dormido y apenas podía mover sus dedos. Creo que prefiero pelear contra Batman, en vez de esta ninja loca. Pensaría Peter. Al darse cuenta que estaba en desventaja, Peter decidió usar la técnica secreta de Spider-Man. Tras dar un gran salto, Peter dispararía una red de telaraña y comenzaría a columpiarse entre los edificios cercanos, con la intención de alejarse de su atacante. Aunque en esta ocasión era bastante difícil, ya que Peter solo podía usar un brazo para columpiarse, ya que su brazo izquierdo se movía de un lado a otro mientras se balanceaba.
Pero para su sorpresa, la ninja silenciosa lo estaba persiguiendo, corriendo por los tejados de los edificios, saltando y sorteando cada obstáculo que se cruzara en su camino. «Oh, vamos», exclamaría Peter con frustración. A pesar de que la ninja era rápida, Peter dudaba que pudiera volar. Así que mientras siguiera columpiándose, lograría perderla. Al ver que Spider-Man se alejaba cada vez más, Orphan comenzó a pensar rápido. Tras analizar sus movimientos, Orphan se dio cuenta de que aquella sustancia pegajosa que le permitía a Spider-Man columpiarse salía de un dispositivo en su muñeca, el cual estaba bastante expuesto. Tomando uno de sus cuchillos arrojadizos, y deteniéndose un segundo para respirar y apuntar, Orphan realizó su lanzamiento. A pesar de la velocidad a la que se columpiaba Spider-Man, la cual estaba reducida a la mitad, debido a que solo usaba uno de sus brazos para dicha acción, Orphan no tuvo ningún problema para dar en el blanco. El cuchillo impactó directamente en el lanzatelarañas de Spider-Man, lo que causó que este dejara de disparar su fluido web. «¡Ay no!», diría Spider-Man mientras comenzaba a caer. Y debido a que no había ninguna superficie a la que pudiera adherirse con sus pies o su mano, Peter caería al suelo de manera poco elegante. «Oh, esto va a doler mañana», diría Peter, mientras estaba tirado en el suelo. Y mientras que Peter maldecía a Newton por descubrir la gravedad, Orphan se acercaba lentamente a su objetivo. Spider-Man estaba prácticamente neutralizado. No podía usar uno de sus brazos, uno de sus dispositivos estaba inutilizado y estaban en un callejón cerrado. La única manera para salir era pasar por encima de ella. Y ella solo necesitaba acercarse lo suficiente a su objetivo para eliminarlo. El trabajo estaba prácticamente listo. Pero Orphan no tomó algo en cuenta. Una variante que no tomó en consideración en el momento en el que comenzó a cazar a Spider-Man. Y ese era que el contrato por la cabeza de Spider-Man estaba abierto para que cualquiera interesado pudiera intentar cobrar la recompensa. O en otras palabras, Orphan podía tener competencia. Y esa competencia decidió aparecer en ese mismo momento. De pronto, Orphan pudo escuchar un leve silbido en el aire, y luego de eso, sintió un gran dolor en su hombro derecho. Y al voltear la mirada, Orphan podía ver la razón de esto. Incrustado en su hombro derecho, había un objeto metálico, el cual, y según su conocimiento en todo tipo de armas blancas, parecía que se trataba de un boomerang. Y con varios años en el negocio de cazarrecompensas, Orphan conocía a solo un sujeto que usaba esta extraña arma arrojadiza. No lo conocía en persona, pero había oído hablar de él. Un oportunista sin escrúpulos, mentiroso, traicionero, y sin sentido de la moral o respeto por las normas de salud pública. Incluso en el bajo mundo, ese sujeto tenía una mala reputación. Y eso era decir poco. «Vaya vaya. ¿Qué tenemos aquí?», diría una voz proveniente desde la entrada del callejón, a las espaldas de Orphan. Orphan daría media vuelta, viendo de frente al hombre que la había atacado por la espalda. Puede que Orphan fuera una asesina. Pero era una asesina con honor, y nunca había matado a un objetivo por la espalda. A diferencia del hombre que estaba viendo ahora mismo, caminar hacia el interior del callejón. Cuando deje Central City, por una mejor oportunidad laboral, nunca pensé que me toparía con $10.000 tras salir del bar. Supongo que es mi día de suerte. Diría Josh Digger Harkness, también conocido como Captain Boomerang, mientras miraba a un Spider-Man aún aturdido en el suelo. Ni siquiera me está poniendo atención. Pensaría Orphan. «Oh, perdón niña, eso no era para ti». Le estaba apuntando a ese tipo en pijama. «Supongo que tomé demasiado, jejeje», diría Boomerang tranquilamente, como si el casi haber matado a Orphan hubiera sido un accidente menor. «Ahora, hazte a un lado. Ese sujeto pagará la mitad de las deudas que tengo», diría Boomerang mientras sacaba otra de sus armas de su abrigo azul. Haciendo un esfuerzo, Orphan removería el boomerang que estaba incrustado en su hombro, lo cual fue bastante doloroso. Pero usando su técnica de respiración, logró aminorar el dolor. ¿Acaso estás sorda? Lárgate de aquí, mocosa. ¿Acaso no tienes cosas de niña que hacer? ¿Como escuchar música coreana o jugar con tus muñecas?, le preguntaría Boomerang a Orphan mientras se acercaba cada vez más a ella. Mientras que el infame mercenario se acercaba, la mente de Orphan iba a marchas forzadas. El combate con Spider-Man y la persecución tomó más esfuerzo del que imaginé.
No tengo mi ninjato, pero aún tengo unos cuantos cuchillos arrojadizos más. Pero la herida en mi hombro está sangrando mucho, y sin manera de tratar la herida, tengo pocos minutos antes de que la pérdida de sangre comience a afectar mi rendimiento en el combate mano a mano. Eso quiere decir que debo eliminarlo mientras aún tiene la guardia baja. Pensaría Orphan. Primero, le arrojaría de vuelta el boomerang a Harkness, una vez que lo esquivara, le arrojaría sus cuchillos arrojadizos en puntos vitales, acabando con este invitado inesperado. Una vez eliminado, Orphan podría terminar con Spider-Man. Luego de eso, podría regresar a su base segura y tratar la herida. Habiendo pensado en su plan de acción, Orphan se dispuso a ponerlo en marcha. Puede que Capitán Boomerang tuviera una mala reputación en el mundo criminal, pero nada de eso tenía que ver con sus habilidades en el combate. Y eso fue algo que Orphan no tomó en consideración, y por lo tanto, cometió un error. Ya que, al momento de arrojarle el boomerang de regreso a Harkness, este reaccionó de una manera totalmente diferente a la que Orphan había pensado. Demostrando que no por nada era conocido como Captain Boomerang, Harkness atrapó el boomerang que Orphan le había arrojado, y dando una vuelta completa, le volvió a lanzar ese mismo boomerang a Orphan. A pesar de su sorpresa inicial, Orphan reaccionaría rápidamente, lanzando un cuchillo arrojadizo hacia el boomerang que se aproximaba a ella. El cuchillo y el boomerang chocarían en el aire, y ambos caerían al suelo con un sonido metálico. Pero de pronto, Orphan sintió un terrible dolor punzante en su pierna izquierda. Al bajar la mirada, Orphan vería como había un cuchillo incrustado en el muslo de su pierna izquierda. ¿Qué? ¿Cómo ocurrió esto? Pensaría Orphan confundida. Tras repasar los últimos 5 segundos en su cabeza, Orphan se dio cuenta de lo que había ocurrido. Fue en ese momento, el momento en el que dio ese giro, tras atrapar su boomerang, Harkness aprovechó que no lo veía claramente para tomar un cuchillo, y usó el lanzamiento del boomerang como distracción. Y en el momento en el que ella lanzó su cuchillo, fue cuando Harkness lanzó su propio cuchillo. Carajo. Parece que sí tomé demasiado. Te había apuntado en el pecho, pero terminé dándote en la pierna. Diría Harkness tranquilamente. Maldición. El cuchillo casi atraviesa mi pierna. Al menos fue limpio, pero si lo saco ahora, junto a la herida en mi hombro, provocará que me desangre en cuestión de minutos. Además, sin mi ninjato, el combate cercano no es una opción, mis heridas me alentarían. Todo lo que puedo hacer, es eliminar a Harkness usando mis cuchillos arrojadizos. De no hacerlo, lo más seguro es que me mate. Pensaría Orphan en cuestión de segundos. Bien mocosa, si no te vas a hacer a un lado, supongo que debo eliminarte. Quizás tenga suerte y haya una recompensa por tu cabeza, así será premio doble. Diría Harkness mientras que de su abrigo sacaba otros 2 boomerangs, empuñando uno en cada mano. Capitán Boomerang lanzaría sus características armas arrojadizas en contra de Orphan, pero al igual que él, Orphan desenfundaría 2 cuchillos y los lanzaría hacia los 2 boomerangs que se aproximaban a ella. Y al igual que antes, tanto cuchillos como boomerangs colisionarían, cayendo al suelo con un ruido metálico. Vaya, tal parece que la niñita sabe usar esos cuchillos. Qué tierno. Pero para tu mala suerte, yo hacía esto mucho antes de que tu padre decidiera metérsela a la perra de tu madre. Se burlaría Harkness, mientras que de su abrigo sacaba 4 boomerangs, 2 en cada mano. La situación se estaba complicando cada vez más, si bien era rápida a la hora de lanzar sus cuchillos, solo podía lanzar 3 de estos sin comprometer su precisión. En otra circunstancia, esto no sería un problema, pero ahora, tenía un brazo incapacitado, lo que la ponía en desventaja contra Harkness. A pesar de esto, Orphan estaba decidida. Nunca había abandonado o dejado escapar a un objetivo una vez a su alcance. Y eso no iba a pasar esta noche. Relajando su mente, Orphan desenfundó 3 cuchillos, preparada para lanzarlos. Vamos mocosa, entretenme un poco más antes de que te mueras. Reiría Harkness mientras se preparaba para lanzar sus armas. Y tal como si fuera una película del viejo oeste, ambos contrincantes se quedaron inmóviles en sus lugares, como si esperaran el sonido de una campana que ambos sabían que no existía. Y entonces, de un instante al otro Harkness, realizaría su movimiento, lanzando sus 4 boomerangs, los cuales se elevaron en el aire por encima de Orphan. Y como si estos tuvieran vida propia, los boomerangs cambiarían su trayectoria, cayendo en picada hacia la joven mujer de negro. Y tal como lo había hecho antes, Orphan lanzó sus 3 cuchillos, impactando a 3 de los 4 boomerangs.
En un rápido movimiento, Orphan desenfundaría otro de sus cuchillos arrojadizos, y debido a que el último boomerang se acercaba rápidamente, Orphan cometería otro error. El cual fue lanzar sin tomarse el momento de apuntar con precisión. Debido a esto, el cuchillo que había lanzado Orphan no daría en el blanco. El cuchillo simplemente rozaría el borde del boomerang, sin afectar la trayectoria del arma de su oponente. Parecía que el mundo a su alrededor se detenía para Orphan, todo se había quedado congelado en su lugar. Todo, menos su mente. Perdí mi oportunidad, no tengo el tiempo suficiente como para tomar otro cuchillo, apuntar y lanzarlo. Simplemente no sin recibir el ataque de lleno. Tampoco puedo esquivarlo, mi pierna herida no me lo permitirá. No puedo morir así de fácil. Pensaría Orphan. Habiendo decidido el mal menor, Orphan usó toda la fuerza que tenía para levantar su brazo derecho, lo cual conllevó a un dolor indescriptible, debido a la herida en su hombro. Ya que estaba herida, decidió tomar la decisión de perder su brazo derecho con tal de tener otra oportunidad para acabar con su objetivo. Y mientras se disponía a tomar otro cuchillo, mientras cubría su cuello y cabeza con su brazo derecho, ocurrió algo que Orphan nunca pensó que ocurriría. Desde el otro lado del callejón, Peter había tardado unos segundos en recuperarse de la aparatosa caída que había sufrido. Y mientras que la ninja loca y un sujeto con abrigo y bufanda se lanzaban cosas, Peter, usando su mano derecha, se quitó el lanzatelaraña de su mano izquierda. Debido a que aún no podía mover ese brazo, y ya que su lanzador derecho había sido dañado, decidió quitárselo para usarlo con su mano buena. Y tras el mismo tipo de esfuerzo que conllevaba abotonarse la manga de una camisa formal con una sola mano, Peter logró colocarse el lanzador izquierdo sobre su mano derecha. La idea original era escapar mientras esos dos locos se peleaban. Pero al ver cómo la ninja estaba a punto de sufrir una desagradable herida, algo se apoderó de Peter. Quizás era porque la idea de presenciar un desmembramiento en primera fila no le gustaba, o por su sentido de responsabilidad de intentar salvar a todos los que pudiera. No sabía cuál había sido la razón, pero decidió actuar. Disparando una línea de telaraña, la cual se pegó en la espalda de la ninja loca, y usando un poco de su fuerza, empujó a Orphan hacia atrás, lejos de la trayectoria del boomerang que casi le cortaba el brazo, y muy posiblemente la cabeza. Ya que el boomerang siguió su camino hasta que impactó en el suelo, incrustándose en el suelo hasta que solo era posible ver la mitad de este. Era como si el boomerang fuera un cuchillo caliente apuñalando una barra de mantequilla. Por su parte, Orphan estaba pasmada en el suelo junto a Spider-Man. No podía entender por qué la había salvado. Se suponía que él era su objetivo. Si no hubiera sido por la intervención de Harkness, ella lo hubiera matado sin dudarlo. Simplemente no podía entender lo que había ocurrido. Ella quería preguntarle por qué lo había hecho. Pero ella era incapaz de decirle una sola palabra. Tras recuperarse de la impresión, Orphan, al darse cuenta que Spider-Man le había dado una oportunidad para emprender una retirada estratégica, ella tomaría una pequeña esfera negra y la lanzaría al suelo con fuerza. La esfera impactaría con el suelo, explotando y creando una nube de humo, la cual no le permitía a Harkness verlos claramente. «Oh no. No se me van a escapar», exclamaría Capitán Boomerang, mientras sacaba otro par de boomerangs de su abrigo, y los lanzaba directamente hacia la nube de humo. Pero para la sorpresa de Harkness, una bola de telaraña saldría de entre el humo, golpeándolo en la cara, dejándolo sin poder ver. «¿Qué es esta mierda, gritaría Harkness confundido mientras intentaba quitarse la telaraña de la cara. Y mientras que Harkness perdía el tiempo tratando de quitarse la sustancia pegajosa de la cara, Spider-Man saldría de la nube de humo con un gran salto, comenzando a escalar por una de las paredes del callejón. Y una vez estando en la cima del edificio, Peter voltearía a ver hacia el callejón, observando una tapa de alcantarilla levantada en medio del humo. Mientras que Spider-Man decidió regresar a los tejados, Orphan había decidido escapar usando las alcantarillas. Si bien no se arrepentía de haber salvado a la ninja que había intentado matarlo, esperaba no tener que volver a verla. La primera impresión era importante por una buena razón. Y con la esperanza de que pudiera volver a mover el brazo en poco tiempo, Peter comenzó a correr por los tejados, con la intención de regresar a casa y descansar para volver a la escuela mañana. Mientras tanto, en las alcantarillas.
Orphan ya había recorrido varios metros de la red de túneles de las alcantarillas, con la esperanza de que, en dado caso de que Harkness lo persiguiera hasta aquí, se terminara perdiendo en la gran red de túneles que parecían un laberinto bajo tierra. Pero debido a la pérdida de sangre, la visión de The Orphan comenzó a nublarse, y terminó perdiéndose en la red de túneles. Pero ella no permitiría que este fuera su fin. Se negaba a eso. Debido a eso, decidió usar su último recurso. Una píldora de soldado. Esta le permitiría recuperar gran parte de su energía, pero era un arma de doble filo. Ya que también le proporcionaría un shot de adrenalina, lo cual podría aumentar el nivel en la que ella se desangraba. Pero era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Cualquier cosa era mejor que morir en una apestosa alcantarilla. Pero cuando estaba a punto de tragarse la píldora, sus piernas le fallarían, cayendo Orphan al suelo. Debido a esto, la píldora se le resbalaría de las manos, rodando a unos metros lejos de ella. Y al estar tan débil debido a la pérdida de sangre, era incapaz de incluso de arrastrarse. No. No quiero morir. No así. No sin preguntarle, ¿por qué me salvó? Si era su enemiga. Pensaría Orphan, cayendo lentamente inconsciente. Y luego de unos segundos, Orphan se desmayaría. Pero de pronto, se comenzarían a escuchar unos pesados pasos, provenientes por el túnel en el que Orphan se había desmayado. De entre las sombras del túnel, emergería un gigante de piel pálida y ropas andrajosas. Este ser miraría a la niña dormida en el suelo, y cerca de ella, había una pequeña bola de color rojo. Chicle. A Grumly le gustan los chicles. Diría Grumly mientras recogía la píldora de soldado del suelo, y se la metía a la boca. Al ver que la niña dormida estaba herida, Grumly la levantaría del suelo, y mientras caminaba de regreso por el túnel oscuro con Orphan en sus brazos, este diría: niña lastimada. Amiga cuidara de niña.